O sea que esto va a ser, digamos, como avanzar de forma rápida, ¿sí? Ustedes en realidad vienen ya identificados y ya en teoría entiendo que tienen el concepto de lo que es una resistencia, una fuente de tensión, digamos un nodo, ¿sí? Una malla y lo que son las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Nosotros deberíamos hacer un repaso general, sí, pero ya no nos va a dar el tiempo, obviamente. Por lo tanto, directamente vamos a ir a lo que es Thevenin y Norton, que es, digamos, un teorema de circuitos que en realidad ustedes los van a utilizar más adelante. Seguramente para resolver problemas ahora, bueno, y superposición, digamos, ¿sí? Seguramente lo van a utilizar, digamos, en la práctica en un momento. Entonces, para eso tenemos que verlo. ¿Sí? De todas maneras, las cosas que nosotros, hay un apunte de teoría que es un apunte de cátedra que es también histórico, que hace muchos años que se viene utilizando para dictar la materia, esta electrónica, entonces eso también va a estar puesto, digamos, en la plataforma para que ustedes vean los detalles. ¿Sí? Seguramente va a estar, lo vamos a subir como apunte 0, apunte 1 y apunte 2, que son, digamos, archivos .rar, donde adentro hay, digamos, archivos del Word, por lo tanto, digamos, va a ser interesante que ustedes lean ahí y profundicen en ustedes. Entonces directamente vamos a ver el concepto de lo que es Thevenin y Norton y pasamos a superposición y pasamos a diógenes. ¿Sí? Lo que básicamente podemos decir es de que Thevenin y Norton, o sea, este teorema, ¿sí? Básicamente lo que nos permite a nosotros hacer simplificar el análisis de circuito. ¿Eso qué significa? Significa de que yo, digamos, voy a tener, si yo tengo un circuito, o por ejemplo con resistencia, ¿sí? Yo puedo, digamos, ese circuito, vamos a suponer que tiene varias fuentes, tiene una por lo menos y tiene varias resistencias, lo puedo reducir básicamente a lo que es una fuente y una resistencia. ¿Sí? Eso significa de que en realidad estoy obteniendo, digamos, o simplificando un circuito que generalmente es muy complejo a una fuente de tensión y una fuente de corriente. Ese básicamente es, digamos, lo que sería el, el concepto, ¿sí? El concepto de Thevenin y Norton. Eh, por otro lado, digamos, eh, por otro lado, lo que vamos a ver es cómo relacionamos esto en realidad con Norton, digamos, ¿sí? Entonces, para pasarlo al limpio, tenemos dos teoremas nuevos. Uno es Thevenin. ¿Qué es lo que hace Thevenin? Básicamente, me simplifica cualquier circuito eléctrico lineal. ¿Sí? O, por ejemplo, yo tengo un conjunto de fuente y resistencia en un circuito. Ese circuito lo puedo simplificar, lo puedo llevar a una fuente y a una resistencia. ¿Sí? Ahora, la fuerza, digamos, electromotriz, o en realidad la diferencia potencial, es la que en algún punto es la que yo voy a medir, digamos, en los extremos del circuito que quiero, digamos, que quiero reducir. Y la resistencia va a ser la resistencia que yo miro hacia adentro del circuito. ¿Sí? Cortocircuitando, ya sea las diferencias por la fuente de tensiones, o dejando como circuito abierto la fuente de corriente. Acá, digamos, vemos un pequeño ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense de que tenemos, a ver, acá tenemos un circuito, ¿sí? Básicamente. Vamos a suponer que tenemos el circuito este que está acá. ¿Sí? El circuito que está acá. Ustedes fíjense que es un circuito cualquiera, ¿sí? Donde en realidad nosotros tenemos lo que es una diferencia potencial, es una fuente, y básicamente tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. La idea de esto es en realidad yo determinar el, mediante el teorema de Thevenin un circuito, obviamente que lo estamos trabajando con un circuito sencillo, ¿no? Estamos trabajando en este caso con un circuito sencillo. Vamos a suponer de que yo en realidad el circuito que voy a marcar ahora, digamos, o sea, toda esta parte en realidad lo quiero transformar a un circuito más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hago?
Toda esta parte yo la voy a separar, digamos. Entonces, fíjense que la flecha de abajo me dice, yo acá ya separé el circuito que quiero analizar o que quiero simplificar. Obviamente, de que este circuito, insisto, termina siendo muy sencillo, puede ser una cosa mucho más compleja. Entonces, ¿cuál es la tensión de Thevenin? La tensión de Thevenin, en realidad, es la tensión que me aparece acá, digamos, ¿sí? Es la tensión que me aparece en los extremos del circuito que quiero simplificar. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos esto así, nosotros acá tenemos una corriente que circula en este sentido, es una corriente I en este caso. Entonces, fíjense que la diferencia de potencial entre estos extremos, que en realidad es el XI, es la diferencia potencial de Thevenin, ¿sí? ¿Y cómo es esa diferencia potencial? En realidad es, obviamente, va a ser el I por el R, digamos, por el R2 en este caso. Entonces, fíjense, la diferencia potencial de Thevenin es la que yo calculo acá, es la que yo ya calculo acá. Es justamente esto. Entonces, la tensión de Thevenin, ya habíamos dicho, de que iba a ser igual a la corriente por la resistencia 2. Ahora, la corriente ya teníamos puesto, pero fíjense, si nosotros analizamos el circuito que estamos viendo, la corriente va a ser B dividido el R1 más el R2, y como en realidad yo estoy multiplicando por R2, me queda que la tensión de Thevenin es precisamente la que yo tengo ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace en un principio. Yo ya tengo una tensión de Thevenin. Ahora, bueno, veamos qué es lo que ocurre en el caso de que yo ya quiera calcular lo que sería la resistencia de ustedes, ¿sí? De todas maneras, esto está en los apuntes, así que lo van a ver de forma más detallada. Yo por hoy voy muy rápido porque ya pasó media hora, ¿sí? Ustedes fíjense, ahora para ver la resistencia, en realidad lo que nosotros tenemos que ver, vamos a suponer que este es el ojo de ustedes, y ustedes están observando, obviamente, desde las terminales hacia adentro. ¿Qué es lo que tiene que pasar acá? Lo que habíamos dicho, de que en realidad lo que iba a pasar es, yo tengo que ver las resistencias que hay hacia adentro, pero tengo que cortocircuitar la fuente de tensión. Pero yo esto es como que saco y meto un cortocircuito acá. Y si fuese una fuente de corriente, que en realidad todavía, digamos, ustedes no tienen muy bien el concepto de fuente de corriente, pero era un circuito abierto, lo que debería pasar es, ¿qué pasa si yo cortocircuito la fuente? Estas dos resistencias me quedan en paralelo. O sea, R1 me va a quedar en paralelo, digamos, con R2. Entonces, fíjese, el paralelo me va a dar la resistencia en realidad del Thevenin, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo logré con esto? Lo que yo logré es lo que indica las flechas allá. Yo reemplacé el circuito que yo tenía inicialmente, este circuito, digamos, el circuito que yo tenía marcado, que inicialmente yo tenía todo esto, este circuito lo reemplacé por uno más sencillo. Esto podría haber sido una cosa mucho más compleja, ¿sí? Pero yo vuelvo a insistir. Entonces, yo ahora voy a colocar la tensión de Thevenin y voy a colocar, obviamente, la resistencia de Thevenin de este lado. Entonces vuelvo a conectar ya los elementos que ya tenía del otro lado. Del otro lado tenía R3 y R4. O sea, yo este circuito lo simplifiqué de esta forma, ¿sí? Insisto, esto podría haber tenido, a ver, esto podría haber tenido una resistencia acá, este puede haber tenido otra resistencia acá, este puede haber tenido una resistencia acá, o podemos hacer una cosa mucho más compleja, y ese circuito yo de todas formas lo podría haber transformado en el circuito este que yo tengo acá, solamente una tensión y una resistencia, ¿sí? Ese es el concepto. Yo estoy simplificando porque en realidad, por alguna razón, quiero estudiar qué es lo que pasa, digamos, con la resistencia R3 y R4 que lo tengo. Por lo tanto, como yo voy a dejar constante toda esta parte del circuito, lo tengo que hacer el otro lado, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, básicamente Thevenin, ¿sí? Esto seguramente lo vamos a profundizar más, digamos, cuando esto seguramente lo vamos a profundizar más. Seguramente lo vamos a profundizar más
Pero seguramente lo vamos a profundizar más cuando, cuando vamos a ver la parte de transistores. ¿Sí? Una cosa importante, digamos, también es ver qué es lo que pasa, digamos, con el teorema de Norton. ¿Sí? Teorema de Norton. Ya sabemos qué es lo que es Thevenin. Ahora nosotros deberíamos ver qué es lo que pasa con Norton. Una cosa importante es de que ustedes tenían, o mejor dicho, teníamos, de que cualquier circuito lineal nosotros los podíamos transformar en lo que es digamos, en una fuente de tensión y en una resistencia. Ahora, Norton nos dice de que podemos transformar cualquier circuito lineal, por más complejo que sea, en una fuente de corriente y en una resistencia. ¿Qué es lo que es una fuente de corriente? Es algo que ustedes todavía no vieron. Ustedes cuando estuvieron en Física 2 seguramente vieron, vamos a hacer un pequeño esquema acá, en eje, ¿sí? O sea, ¿ustedes qué tenían, digamos? Cuando era una fuente de tensión, ¿qué puede ser? Puede ser una batería, digamos, ¿sí? Una batería de automóvil, una pila. Una fuente de tensión real, si ustedes hacen la fuente, grafican la tensión con respecto al tiempo, ¿ustedes qué es lo que van a ver, digamos, de esa fuente? No me sale muy bien esto, pero que la tensión a lo largo del tiempo es constante. Eso significa, y no tan solo a lo largo del tiempo, sino si ustedes lo que hacen es un gráfico de tensión con corriente, ustedes independientemente de la corriente que le saquen a la fuente, ustedes van a ver que la tensión permanece constante. Eso es lo que ustedes en algún punto, ese es el concepto, podríamos decir, de fuente de tensión. Fuente de tensión en realidad ideal, porque los reales, como una batería real de auto, tiene una resistencia externa. Pero lo que podemos ver de que las fuentes en algún punto de tensión ideal, ¿sí? Por lo que ustedes vieron, por ejemplo, en física, por lo general, son este tipo de fuentes. Ahora, una fuente de corriente, en realidad ustedes lo van a simbolizar generalmente como un círculo y una flechita. La flecha generalmente indica en el sentido que va a circular la corriente. Entonces, si ustedes hacen un diagrama, obviamente vamos a suponer, de corriente y de tensión, ¿sí? Ustedes van a ver de que la corriente es la que permanece constante, independientemente de la diferencia de potencial que usted tenga, digamos, en los extremos. O sea, la corriente es la que ahora permanece constante. Es precisamente como si fuese al revés de la fuente de tensión, que está ocurriendo más o menos al revés. O sea, de que la corriente en este caso va a ser constante. ¿Okay? Entonces, ese es el concepto básico que ustedes tienen. Y entonces, fuente de corriente es lo que nosotros vamos a ver después cuando ya lleguemos a la parte más de transistores. ¿Sí? Vamos a ver, digamos, que ahí aplicamos nosotros fuente de corriente. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Norton? El teorema de Norton nos dice, así como el teorema de Thevenin, lo que nos permite hacer es reducir un circuito, digamos, lineal, por más complejo que sea, de una fuente de tensión a una fuente de corriente, Norton lo que nos permite hacer es, en realidad, digamos, nos permite reducir el circuito en una fuente de corriente y en una resistencia, digamos, o sea que va a contener una resistencia en paralelo. Lo que podemos decir a priori es de que en nuestra cuestión lo que tenemos que hacer es, de nuevo, queremos calcular las fuentes de corriente, lo que tenemos que hacer en este caso es, nosotros tenemos un circuito, tenemos que cortocircuitar las terminales que tienen, digamos, lo que queremos calcular entre los extremos, y de ahí nosotros calcularemos la corriente que circula en ese cortocircuito y ese será el valor de la fuente de corriente. Y la resistencia
en este caso de Norton, va a ser igual a la resistencia de Thevenin y no es otra cosa que la resistencia que yo estoy mirando hacia adentro. Insisto, estos apuntes no se asusten, o sea, una explicación quizás más detallada. Yo voy muy rápido porque ahora ya se nos fue casi media hora. Digamos, van a tener en los apuntes. ¿Sí? Acá ustedes fíjense de que nosotros tenemos lo siguiente. Ustedes fíjense que nosotros anteriormente nosotros podemos calcular, digamos, en un circuito lo que es una tensión de Thevenin y lo que es la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Si yo quiero, obviamente, digamos, calcular, o sea, vamos a suponer que este es mi circuito que yo quiero analizar. Si yo quiero calcular la corriente de Norton y la resistencia de Norton, lo que tengo que hacer, obviamente, es cortocircuitar las terminales, evidentemente, de los extremos. ¿Sí? Si yo cortocircuito esa terminal, en realidad la corriente de Thevenin, o mejor dicho, la corriente de Norton, va a ser igual a la corriente que circula por ese cortocircuito que yo estoy realizando. ¿Cuánto vale esa corriente de Norton? Básicamente la corriente, que es la corriente que circula, digamos, por toda, digamos, esta malla, serían los 10 voltios dividido, digamos, los 20 ohms, que serían los 0,5 amperes. Entonces, si yo quiero transformar este circuito a el circuito de Norton, yo lo que tengo entonces es una fuente de corriente con 0,5 amperes. Ahora, ¿cuál va a ser la resistencia de esto? La resistencia de esto no va a ser otra cosa que, insisto, la resistencia que yo miro desde adentro o que yo miro desde el lugar donde yo realizo el cortocircuito, en realidad, ¿sí? Ustedes fíjense de que yo vamos a suponer que yo estoy acá estoy observando, digamos, en algún punto y estoy mirando hacia adentro el circuito y yo qué es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es básicamente cortocircuitar la fuente de tensión. Entonces, ¿qué resistencia tengo? Tengo la resistencia entre este extremo y este extremo, tengo la resistencia de 20 ohms. O sea que la resistencia de Norton en realidad es la resistencia de Thevenin. Por eso acá he puesto de que la resistencia son los 20 ohms. En realidad lo que acabamos de hacer es analizar un circuito que en realidad tiene una fuente y una resistencia y lo transformamos en una fuente de corriente y en una resistencia. Lo que estamos haciendo acá es sacar la equivalencia entre lo que es el circuito de Thevenin y de Norton. Si yo tengo un circuito de Thevenin, en realidad puedo obtener, digamos, el circuito de Norton. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es, para cerrar la idea, yo tengo un circuito complejo. Ese circuito complejo, lo que puedo hacer, aplicando el teorema de Thevenin, lo puedo transformar solamente a una diferencia potencial y a una resistencia. ¿Sí? Que es lo que yo hice, digamos, en esta parte. Cualquier circuito lo puedo transformar, digamos. Y ahora, como este circuito tiene un equivalente, obviamente, que me da el circuito de Norton, lo que también podemos decir es que obviamente que cualquier circuito complejo, por más complejo que sea, lo podemos transformar también solamente a una fuente de corriente y a una resistencia. O sea que no hace falta, digamos, si ustedes aplican uno de los teoremas, ustedes lo que van a hacer es, pero por ejemplo, el de Thevenin, ya tienen la fuente de tensión y la fuente de corriente, pueden determinar el circuito de Norton calculando de la forma que hicimos ahora la fuente de corriente y la fuente y la resistencia. Bien, entonces ya vimos Thevenin, ya vimos un poco Norton y ya vimos fuente de corriente. Vamos a ver un poco ahora de lo que vamos a ver. Vamos a seguir avanzando un poco más. Yo creo que no nos va a dar el tiempo porque se nos pasó mucho.
no va a dar tiempo para ver superposición, por lo tanto yo voy a avanzar un poco con diodo. Superposición lo vamos a terminar viendo, digamos, un poco, digamos, lo que sería en práctica. Bueno, básicamente vamos a comenzar con la parte de, digamos, sería diodo, ¿sí? Eh, lo que comenzamos a ver ahora van a ser, digamos, básicamente lo que son semiconductores, ¿sí? Ustedes fíjense de que cuando nosotros vemos las propiedades eléctricas de los materiales, ustedes van a ver de que básicamente haciendo, eh, digamos compactando la información, nosotros tenemos lo que son conductores, semiconductores y aislantes, digamos, ¿sí? Básicamente. Cuando nosotros vemos o analizamos, digamos, los materiales, los clasificamos en los conductores, semiconductores y aislantes. Básicamente lo que podemos comenzar diciendo es que los conductores, aquellos, son en realidad lo que tienen la propiedad de que la corriente eléctrica, digamos, circule básicamente con facilidad. Obviamente los aislantes, lo que no nos permitirían esa facilidad en la conducción de la corriente eléctrica, y básicamente los semiconductores son aquellos que están justamente en el medio del conductor y el semiconductor. Eh, Básicamente, lo que nosotros podemos decir, o lo que ustedes vieron también, digamos, un poco digamos, en física, pero fíjense que nosotros acá tenemos algunos, algunos átomos, básicamente, acá al costado, algunos átomos de los que son, digamos, básicamente los semiconductores y son de los que vamos a hablar. ¿Sí? Bueno, lo que podemos decir es básicamente de que la capa, digamos, externa, o sea, ustedes fíjense que la materia en realidad lo que se va haciendo es que se va formando, por los materiales se forman por un conjunto de átomos que se van entrelazando entre sí, digamos, ¿sí? Y justamente la capa, digamos, más externa, ¿sí? Es justamente la última capa de los, digamos, hay como una nube de electrones que en realidad son los que nos permiten que la corriente eléctrica, dependiendo de que cuán libres sean esos electrones, son los que nos permiten que la corriente eléctrica circule o que no circule. ¿Sí? Eh, lo que vamos a decir ahora, eh, lo que vamos a decir entonces también va a ser de que la conducción eléctrica obviamente va a depender de precisamente esa última capa que nos permite la movilidad de los electrones. Entonces, acá tenemos un gráfico donde en realidad nosotros podemos ver lo siguiente. Esa última capa que yo venía diciendo en realidad, acá lo vemos en cuanto a un gráfico de energía. Ustedes fíjense de que nosotros tenemos acá los aislantes, tenemos en algún punto los semiconductores y también tenemos el conductor. Entonces, fíjense, la banda de conducción, que sería justamente la última banda, digamos, que sería donde están los electrones libres, ¿sí? En el material, o nos permiten, perdón, ustedes fíjense de que nosotros acá tenemos, perdón, acá la capa de valencia, en realidad, digamos que es la última capa, que bueno, nosotros tenemos los electrones libres, básicamente. Entonces, ustedes fíjense de que para que se produzca la conducción eléctrica, obviamente tiene que haber un salto de energía, y en este caso nosotros tenemos de que el salto de energía, en el caso de los aislantes, es, digamos, mayor para que se produzca, digamos, la conducción eléctrica. Obviamente que en los semiconductores, la energía, digamos, para que se produzca la conducción eléctrica, básicamente es menor, y básicamente en los conductores, básicamente es prácticamente cero, ¿sí? Lo que sería, digamos, ese salto energético para que se produzca la conducción eléctrica. Entonces, fíjense que justo lo que estamos analizando
en realidad son los semiconductores, están justamente en el medio, digamos, para que en el conductor se produzca, digamos, la conducción eléctrica, se necesita, digamos, una energía muy bajita, digamos, para que los electrones libres de la banda o de la capa de valencia, que son, digamos, los electrones que están en la última capa, ¿sí? Que produzcan, digamos, produzcan ese movimiento que es la corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque estamos viendo en realidad que el semiconductor en realidad no es un buen conductor de la electricidad, sino que está en el medio, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer, digamos? Nosotros queremos, o lo que se hizo, digamos, históricamente, es formar, digamos, un tipo de material nuevo que realmente sean diferentes, digamos, o sea, que uno use, digamos, el semiconductor, eh, digamos, como elemento principal, y se formaron nuevos tipos de semiconductores, ¿sí? Que nos permitirían, digamos, así de forma más fácil lo que sería la circulación de corriente. Entonces, para eso se formó, digamos, un material tipo P y un material tipo N. Los materiales tipo N, ¿sí? Ustedes fíjense de que nosotros tenemos lo que sería básicamente, ustedes fíjense que nosotros acá tenemos lo que sería digamos, el átomo. Profe, Sí, no sé si podría volver un segundito a la diapositiva anterior. Justo estaba leyendo, no sé qué decía. ¿A qué se refiere con estado intrínseco? claro, o sea, digamos, el estado intrínseco es el estado natural de la materia, digamos, ¿sí? O sea, lo que te quiere decir es de que vos si tenés, digamos, un elemento, en este caso el silicio, ¿sí? Básicamente lo que vos tenés en el estado más moderado de la materia, vos tenés, obviamente, electrones y no es un buen conductor. Lo que pasa es que vos viste que los materiales, en realidad, ¿sí? También dependen de la temperatura, digamos, o sea, estos electrones, en realidad, están en las últimas capas, también tienen, en algún punto, tienen una dependencia con la temperatura. Por Claro. ahí los físicos hacen un análisis desde cero absoluto hasta una temperatura muy elevada y digamos que el movimiento, digamos que en las últimas capas no son las mismas, no tenemos la misma cantidad de electrones libres. Por eso en un estado moderado es un conductor, digamos, que está entre lo que es el material, digamos, entre, eh, tenemos los conductores y los aislantes, está en el punto medio. ¿Sí? Eh, entonces, lo que ustedes tienen acá es justamente es un semiconductor tipo N, digamos, ¿sí? Entonces ustedes fíjense de que el conductor tipo N, en este caso, ustedes fíjense de que nosotros acá tenemos en realidad el silicio, digamos, ¿sí? Ustedes fíjense que tienen los átomos de silicio. Entonces, ¿cómo se forma un material tipo N? Un material tipo N, digamos que se utiliza, digamos, un átomo pentavalente, o sea, un átomo que en la última capa tenga 5 electrones. Entonces, ustedes fíjense que el átomo de silicio, o sea, su estructura atómica, lo que va haciendo es, lo que hace es, tiene uniones covalentes, digamos, para formar en sí su estructura. Pero ¿qué pasa si yo a esto le coloco en realidad un átomo precisamente de antimonio que tiene 5 electrones? Entonces, fíjense, también se forma, digamos, en algún punto eh, una unión covalente acá, porque se unen los electrones, ¿sí? Acá se unen así, pero acá en realidad lo que me va quedando, o lo más importante, o lo que más importa acá en este caso, es de que
hay un electrón que en realidad me queda sobrando. Entonces, ese electrón, en realidad, digamos, es, digamos, el electrón que después a mí me va a permitir, en algún punto, realizar la conducción de la corriente eléctrica. Entonces, fíjense de que nosotros tenemos, básicamente, en este tipo de material tenemos más electrones, digamos, ¿sí? O sea, es un material que tiene más electrones de sobra, podríamos decir, ¿sí? Entonces, es un material tipo N. Material tipo N, básicamente, o sea, yo tengo una estructura atómica compuesta por átomos de silicio, yo le agrego un átomo, digamos, básicamente pentavalente, y lo que me va a hacer ese átomo, si bien realiza, digamos, enlaces covalentes, digamos, con el resto de la estructura, me queda un electrón, digamos, básicamente eh, libre y bollando, que después lo utilizaré para alguna otra cosa. Es un material tipo N. Y un material tipo P en realidad hace al revés. Lo que es al revés es de que ustedes van a ver nuevamente de que ustedes tienen básicamente lo que es la estructura del, digamos, de los átomos de silicio, que justamente son esas las que están ahí. ¿Sí? Entonces fíjense que dentro de la estructura atómica del semiconductor, en realidad yo estoy colocando lo que sería otro tipo de átomo. En este caso, fíjense que tenemos el átomo de boro. El átomo de boro, en realidad, lo que tiene es básicamente 3 electrones. ¿Sí? Esos 3 electrones, que están acá a la vuelta, y son los que en algún punto tienen las uniones covalentes. Pero, fíjense de que acá, en realidad, es después como lo vamos a llamar, yo no tengo ya básicamente una unión covalente. Entonces lo que ahí yo tengo es en realidad lo que se denomina como un hueco, y lo que me representaría eso como una carga positiva, digamos. ¿Sí? Entonces yo tengo un hueco ahí, digamos, básicamente. Entonces tengo, obviamente, en este caso, digamos, ya lo tengo al revés, tengo un déficit de electrones, digamos, en esa estructura. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Ustedes dirán, digamos, bueno, pero ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto, bueno, acá lo que básicamente queremos, lo que se habla en electrónica de portadores mayoritarios y portadores minoritarios, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos es que obviamente en los materiales, digamos, tipo N, los portadores mayoritarios, en este caso van a ser los electrones, y en este caso, en el material tipo P, los portadores básicamente mayoritarios van a ser los huecos. ¿Sí? Lo que nosotros denominamos huecos, que es justamente el hueco que quedó, digamos, ahí, digamos, en el material, y que eso me representaría como si fuese una carga positiva. La idea de esto es de que, y acá es donde viene, digamos, por ahí lo más interesante, es en realidad cuando yo utilizo este tipo de materiales para formar elementos que en algún punto me va a servir para producir la conducción de la corriente eléctrica. En este caso, el primer elemento que nosotros vamos a hablar va a ser básicamente lo que sería el diodo. El diodo, como lo vamos a definir acá, va a ser básicamente la unión, digamos, de un material tipo P y un material tipo N. Lo que ustedes van a ver acá en algún punto, que ustedes ven a su mano izquierda, ustedes fíjense de que el diodo es la unión básicamente de un material tipo P y tipo N. Pero quiero que le presten atención a esto, porque en realidad acá lo que estamos en algún punto también colocando, definiendo, es, digamos, el, es el símbolo eléctrico que ustedes, digamos, van a ver en los libros. El símbolo eléctrico es precisamente el que está arriba, ¿sí? Y ustedes fíjense de que es como una flechita, ¿sí? Básicamente como una barrita, ¿sí? Ese, digamos, que es el símbolo básicamente, ese sería el símbolo básicamente del diodo, ¿sí? Lo interesante de esto es de que el diodo en realidad está compuesto por un material tipo P y un material tipo N. Ustedes fíjense de que en el material tipo P y tipo N, si ustedes esto, digamos, básicamente unen, digamos, un material tipo P y un material tipo N,
¿Qué es lo que pasaba en el material tipo N? Digamos? En el material tipo N ustedes tenían un exceso de electrones y en el material tipo P en realidad tenían básicamente un déficit de electrones. Si ustedes esto llegan a unir, digamos, su material, obviamente lo que va a ir pasando es de que los electrones, digamos, van a ir saltando y completando, digamos, esos huecos que había hasta formar una barrera que en realidad se llama barrera de agotamiento o que en realidad más adelante nosotros lo vamos a llamar como básicamente lo que sería una barrera de potencial, ¿sí? Formado, digamos, también por carga. Básicamente lo que ustedes tienen acá sería un campo eléctrico. ¿Para qué me sirve esa barrera que se forma acá en el medio, justo acá en el medio? Esa barrera va a ser el que en algún punto me va a decir, dependiendo de cómo, digamos, o de qué tan grande sea esa barrera, se producirá la corriente eléctrica o no se producirá la corriente eléctrica. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que suele suceder, digamos con esa barrera que la denominamos, que la podemos llamar también barrera de potencial? ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí tenemos la barrera de potencial, ustedes lo pueden ver, digamos, como una diferencia de potencial, digamos, que en realidad que la barrera de potencial en realidad generalmente se expresa en voltios, ¿sí? Y dice que es una cantidad de voltaje, ¿sí? Que dependiendo de si obviamente si uno polariza el diodo de alguna manera colocándole una diferencia de potencial, esa barrera de potencial va a permitir la conducción o no, digamos, del diodo. Lo que sí es interesante notar de que vamos a ver justamente abajo, decimos que la barrera de potencial, digamos, cuando nosotros tenemos obviamente material, o el diodo está formado por, digamos, básicamente silicio, básicamente la barrera de potencial ustedes lo van a tener que es aproximadamente 0,7 voltios y para un diodo de germanio es 0,3 voltios. Obviamente que esto es a 25 grados centígrados. Vamos a ver cómo más o menos varía la curva. Pero bueno, eso es lo que tenemos, digamos, en cuanto al diodo. Básicamente lo que nosotros tenemos, lo que ustedes van a comenzar a ver, y esto ya lo vamos a ver, ya lo van a entender mejor con la curva, ustedes van a ver de que ustedes van a tener un diodo, básicamente. Y ustedes al diodo, en realidad, ustedes le pueden, si ustedes le colocan una diferencia potencial en los extremos del diodo, ¿sí? Y obviamente esa diferencia de potencial en realidad la colocan de tal forma, digamos que en el material tipo N, digamos, ¿sí? Ustedes tienen el más, el material tipo P tienen el menos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes en realidad lo que hacen es agrandar esta barrera, ¿sí? Agrandan esta barrera, en realidad digamos la corriente, acá, cuando esto está sacado del boiler, supuestamente la corriente debería tener el sentido del cual, digamos, está imponiendo. Acá vamos a ver que dependiendo del modelo con el cual nosotros trabajemos, esta corriente va a ser cero o va a ser muy chiquitita del orden de los micro, nano, amperes. Pero básicamente lo que hace esta diferencia potencial, en realidad lo que me hace en algún punto es sacarme electrones, de tal manera de que la barrera que sea cada vez más ancha y que la corriente esta IS en realidad tienda a cero. Ahí lo que nosotros vamos a decir es que el diodo está polarizado de forma inversa, digamos, ¿sí? Si nosotros hubiésemos colocado esta diferencia potencial al revés, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es ya no sacando electrones y haciendo más grande esta barrera, sino que estamos haciendo todo lo contrario, estamos haciendo más chica esa barrera, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes, esto es como que ustedes tienen el diodo de esta forma, ¿sí? Y básicamente lo que ustedes hicieron es colocarle una diferencia potencial de esta forma, ¿sí?
Al colocarla de esa forma, lo que estamos diciendo que es la polarización inversa, y que en algún punto, digamos, la corriente que puede circular prácticamente cero. Después vamos a ver de que la corriente en realidad es muy chiquitita. ¿Sí? Eh, pensé que hay interés. Entonces, tenemos la polarización inversa. Ahora tenemos la polarización directa. La polarización directa es básicamente al revés. ¿Sí? Tenemos, digamos, una diferencia potencial, obviamente que la cual queremos, básicamente, con la cual queremos polarizar el diodo. La idea es de que la diferencia potencial que yo le coloque entre los extremos del diodo, esta, viendo desde el punto de vista eléctrico, tiene que ser mayor, obviamente, a los 0,7 si es un diodo de silicio, para que en realidad se produzca, digamos, una corriente eléctrica de esta forma. ¿Sí? Obviamente, si es menor, obviamente yo acá tengo una barrera de potencial, ¿sí? Básicamente, que me impediría que la circulación de corriente sea, obviamente, elevada. ¿Sí? Entonces, yo coloco una diferencia potencial en ese sentido, y lo que estoy haciendo es básicamente lo estoy polarizando al diodo, básicamente lo que nosotros llamamos de una polarización directa. O sea que, Doctor, eh, una consulta. En sí, el caso de que yo esté, o sea, la polarización de forma directa, pasando, en realidad, polarizando de forma indirecta, si yo supero esos 0,7 voltios, ¿termino quemando el diodo o qué ocurre en ese caso? no, o sea, cuando, a ver, lo que pasa es que este está puesto como uno de los primeros ejemplos de lo que sería, digamos, o sea, los libros, digamos, lo explican de una forma muy, muy física, pero básicamente lo que quiere decir es de que si la diferencia potencial BD es mayor a los 0,7, lo que se está haciendo ahí es, me está dando las condiciones para que el diodo básicamente eh, conduzca. Es decir, obviamente que la intensidad, si un dispositivo en este caso puede llegar a quemarse, se tiene que deber probablemente a la intensidad de corriente que circule por él. ¿No? Todavía no estamos viendo eso. Obviamente esto debería tener, calculo, una resistencia para, para limitarme la corriente, esta idea. Si esta es una fuente de tensión, digamos, ideal. Entonces, básicamente lo que estamos explicando acá es de que si si es inicialmente entre los extremos del diodo, digamos, yo tengo que esta BD es mayor a 0,7, se produce, en este caso, la circulación de corriente. ¿Sí? O sea, esto está actuando como una llave cerrada, básicamente, y la corriente circularía básicamente en ese sentido. O sea, la barrera de potencial en ese caso está haciendo, digamos, cada vez más chica hasta que se produce la conducción. Viendo desde un punto de vista, viendo desde un punto de vista de la barrera de potencial, para que ustedes lo entiendan mucho mejor, si BD es mayor a 0,7, se produce la conducción. ¿Sí? Es simplemente eso. Perdón, Sí, eh, ¿puedo dar sí, un sí, ejemplo? sí, sí, Si me podré presentar. sí, 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 sí. A ver, a ver. eh, a ver si a ver si puedo. eh, eh, disculpen, pero no soy usuario
de Meet, sino de Zoom, pero tendría que poder elegir la presentación. Ah, la pucha, qué bonito. Bueno, no sé, se lo explico, disculpen, bueno, No, para la pero próxima, ahí tenés prometo, en presentar ahora. ¿sí? Yo Ahí quiero tenés. compartir el Paint, Claro, pero no pero creo veo. que te conviene ir a toda tu pantalla para que no tengas problemas. Ok, y entonces necesitaría que me habilites, ¿Ah, sí? No, no. A ver, porque no me permite ¿no te permite? compartir. Ya, ¿no? Ya te digo. Dame un segundo. ¿Estás seguro que no te permite? ¿Sí? Sí, o sea, a ver, ahí puede ser. Un segundo. A ver, ahí Ahí estamos. está. Sí, sí, ahora sí. Bien, está el Paint ahí. Es medio Sí, primitivo, ¿no? Pero sí, no, no, está. Sí, ahí se ve. perfecto. Porque la pregunta está muy buena. Perdón, ¿quién es el que hizo la pregunta? Nicolás Fin, Ah, Nicolás, ¿cómo estás? ¿cómo están? Bien, para que entendamos el concepto que le está explicando el doctor, el diodo, en principio, es como una puerta cerrada. Cuando yo lo quiero hacer conducir, lo que yo sé es que yo quiero entrar, o sea, yo quiero que la corriente circule en este sentido. El problema que tengo es que aquí hay un montón de personas, digamos, que se oponen a que la puerta se abra. Esa es la barrera de potencial que será 0,7 voltios o 0,3 voltios. Mientras no superemos la fuerza de esa barrera, para lo cual de este lado tenemos que poner fuerza también, sería un voltaje, ese es el voltaje de polarización directa. Entonces, cuando yo pongo un voltaje de polarización directa igual al voltaje de la barrera de potencial, lo que yo logro hacer es que esa puerta se abra. Lo que yo hago es abrir la puerta. Entonces, la corriente, como desaparece la puerta, ahora la corriente puede pasar. En ese momento, cuando la corriente puede pasar por el diodo, se empieza a generar una cantidad de calor por el efecto Joule, que lógicamente, a medida que vaya subiendo esa temperatura, si yo excedo, si yo excedo la temperatura, lo que va a pasar es que se va a quemar. Entonces, una cosa es vencer la barrera de potencial, que sería abrir la puerta. Eso no tiene peligro, es necesario para poder pasar. Pero una vez que está pasando, si pasa mucho por el efecto Joule, acuérdense que cuando nosotros hablamos del efecto Joule, nosotros estamos teniendo en cuenta el producto de la corriente. Ahí lo que tenemos es el I cuadrado R, ¿ok? El I cuadrado R, que estamos generando una cantidad de energía térmica que lógicamente los semiconductores se deterioran por un problema de que lo fundimos al diodo. Entonces, una cosa es abrir la puerta. Para eso necesitamos 0,3 o 0,7 en polarización directa. Para no quemarlo, bueno, tendremos que ver de no superar la cantidad de potencia que puede disipar ese componente semiconductor. Gracias, doctor Farfán. Perfecto, yo creo que ahí quedó mucho más claro el tema. Exactamente. Por ahora era como que estamos viendo la condición, una de las condiciones para que conduzca, o mejor dicho, la condición para que conduzca, y después seguramente vamos a ver el tema, evidentemente, de la potencia, ¿sí? Que es justamente lo que estaba explicando.
Bueno, entonces, en realidad, digamos, estamos viendo bueno, básicamente entonces nosotros tenemos lo que es la polarización directa y básicamente lo que es la polarización, digamos, inversa. Y ya sabemos cuál es la condición para que el diodo conduzca. Después yendo digamos, a una explicación un poquito más matemática, esto lo van a encontrar también en muchos libros, ¿sí? O sea, el diodo, en realidad, digamos, tiene básicamente lo que sería o sea, tiene una expresión matemática la corriente que circula por el diodo, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, esa expresión matemática está dada por la ecuación de Shockley, ¿sí? Básicamente, que es esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá, en realidad, me permite, en algún punto, básicamente, dibujar la curva, digamos, del diodo en polarización, ya sea directa o polarización inversa. Ya después vamos a ver cuál es la curva de ambos del diodo. Así que básicamente acá nosotros vamos a decir dos cosas. O sea, ustedes en algún punto tenían básicamente lo que era un diodo y básicamente la corriente, como habíamos visto con el ingeniero Salón acá, la corriente que va a circular por el diodo, ¿sí? Esa corriente en realidad va a depender de varias cosas. Físicamente, así, para decirlo más rápido, va a ser la I sub S, que va a ser la corriente de polarización inversa, digamos, ¿sí? Que generalmente es una corriente muy chiquitita, en el orden de los nanoamperes. Generalmente la corriente que circula cuando está en polarización, digamos, inversa, que básicamente nosotros vamos a suponer que es, ¿sí? Después tenemos, evidentemente, lo que es la diferencia potencial V sub D, que es la diferencia potencial, digamos, que está básicamente entre los extremos del diodo, ¿sí? Pero en eso también tenemos un factor de idealidad del diodo, que básicamente va a ser un número que me va a decir cuán ideal, digamos, es el diodo y que puede valer entre 1 y 2. ¿Sí? Tenemos un voltaje térmico, que el voltaje térmico en realidad lo tenemos definido, digamos, en esta parte. En esta parte, fíjense que esta es la carga del electrón, que es constante. También tenemos la carga, este K es, digamos, la constante de Boltzmann, que es constante también. Y la única variable, en realidad, digamos, es esta. Esta es la temperatura, ¿sí? Básicamente la temperatura. Entonces ustedes fíjense que la temperatura, a ver, lo que me está diciendo es de que desde un punto de vista más, eh, eh, metiéndonos en la profundidad de lo que sería el diodo, la corriente en algún punto está relacionada con la temperatura del semiconductor, ¿sí? Obviamente que generalmente nosotros vamos a tomar que esta temperatura, generalmente nosotros tenemos que, vamos a suponer que el diodo trabaja, digamos, a 25 grados centígrados, entonces el voltaje térmico básicamente va a ser, ¿cómo se llama esto? Un valor constante. Si trabajaríamos con temperatura, obviamente eso se va a modificar. Entonces fíjense en que en algún punto la corriente del diodo tiene un modelado matemático que es precisamente el que acabamos de explicar, y que en algún punto depende, digamos, de todos estos factores, digamos, ¿sí? Para que vean que no es, digamos, tan simple, digamos, está bien. Nosotros creo que para fines prácticos, nosotros obviamente que vamos a tomar un modelo súper sencillo para ver cuándo conduce, cuándo no conduce, pero si nos metemos adentro de lo que sería el diodo, en realidad tiene, digamos, otras dependencias. Bien. Ahora, lo que nosotros acabamos de ver, que en realidad es esa ecuación de Schofield, lo que me permite graficar a mí, en realidad en algún punto, es evidentemente la curva, que sería la curva IV. Fíjense que esta, acá no está, pero esto debería ser la corriente del diodo, y acá esto debería ser la tensión del diodo. Entonces, si ustedes se fijan, en algún punto a mí me permite graficar lo que sería básicamente lo que es la curva, ¿sí?
estoy intentando hacer unos puntos acá, digamos, pero fíjense que la curva es esta. Ustedes fíjense en que en esta zona, ustedes fíjense, básicamente, acá la corriente, digamos que es muy bajita. Ustedes fíjense, hasta los 0,7 es prácticamente cero. Hasta los 0,7 es prácticamente cero. Y una vez que yo superé los 0,7, la corriente ya aumenta de forma exponencial. Acá lo que estamos viendo, esta es la zona de polarización directa, en esta parte del cuadrante. Y en la otra parte del cuadrante es la polarización inversa. Ustedes fíjense de que lo que tenemos es un cambio de diferencia potencial, acá es positivo y acá es negativo. O sea, estamos viendo, digamos, las dos polaridades. Fíjense de que cuando tenemos polarización inversa, básicamente lo que ustedes tienen que la corriente, fíjense que es prácticamente cero, hasta que llega, digamos, a una zona, que probablemente sea la región de Sene, donde crece básicamente también de forma exponencial. Nosotros generalmente vamos a trabajar con dos tipos de diodo, básicamente, o un diodo Zener específicamente para trabajar en esta zona, o un diodo que en realidad nos puede permitir para básicamente conmutación o lo que sería básicamente para que trabaje como una llave en donde generalmente en la polarización inversa la corriente acá en este caso la corriente del diodo básicamente va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces fíjense de que nosotros ahí ya tenemos la curva. Generalmente, desde un punto de vista matemático, básicamente, para BD menor a cero, digamos, tenemos que la expresión se comporta de esta forma, y para, digamos, un BD, obviamente, para grandes valores del BD, en realidad nosotros tenemos esta expresión, ¿sí? Si nosotros queremos hacerlo de formas más detallada y obviamente que tenemos los valores. Entonces fíjense de que cuando después vayamos a modelar nosotros el diodo, en algún punto ustedes van a ver de que en el diodo sí nos aparece, digamos, el voltaje térmico, la temperatura, la corriente de saturación, digamos, inversa, o sea, nos aparecen esas cosas que no las vamos a tener tanto en cuenta a la hora de simular, porque generalmente lo que nosotros queremos es de que ustedes tengan el concepto. Y el concepto es cuándo conduce, cuándo no conduce, y si una vez que ustedes tengan ese concepto ya pueden profundizar más, digamos, en el tema, digamos, de esta parte. ¿Sí? Como ya dijimos, nosotros tenemos de que, fíjense de que la curva en realidad depende de la temperatura, porque ya dijimos que la corriente del diodo dependía de la temperatura. Entonces, fíjense, nosotros hoy tenemos básicamente dos temperaturas, o mejor dicho, dos curvas. Una a 25 grados centígrados y otra, digamos, a una temperatura obviamente mayor. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una temperatura mayor? Lo que suele suceder es de que en realidad se produce, digamos, que la curva comienza a moverse, digamos, en el eje. Obviamente que si yo acá llego a trazar, vamos a suponer que yo acá lo que hago es trazar, digamos, una recta. A ver, si yo trazo una recta acá, ustedes fíjense, es horrible, pero si ustedes trazan una recta, ustedes fíjense de que, bueno, en realidad creo que la recta es mejor acá, pero fíjense de que para una diferencia de potencial constante, la variación de temperatura o el aumento de temperatura lo que me hace es aumentar la corriente, básicamente. Entonces, digamos que básicamente, digamos, ese aumento en realidad de la corriente se debe básicamente a la temperatura. Y la barrera de potencial también en realidad, digamos, puede llegar a modificarse, como ustedes ven ahí. Ustedes fíjense de que acá se modifica a los 0,7 están ahí, digamos, ¿sí? Los 0,7, ustedes fíjense que nosotros tenemos los 0,7 acá, digamos. Y a partir de ese punto, en realidad nosotros la corriente crecía de forma exponencial, pero fíjense que ese codo de la curva
se movió para este lado y obviamente la curva o el codo, o mejor dicho, la corriente comenzó, y aquí en adelante comenzó a incrementarse obviamente de forma exponencial. O sea que la barrera de potencial se mueve 2 milivoltios por grado centígrado. Bien, ahí ya tenemos básicamente lo que sería el efecto de la temperatura. Y acá nosotros vemos el modelo ideal, digamos, de un diodo, y es el, como ustedes ven, un circuito eléctrico, es el primero que se le tiene que venir a la cabeza, obviamente, el modelo ideal. Que precisamente el que también explicó acá, digamos, en el salón, que era cuando conducía y cómo no conducía también, que nos aportó, digamos, eso. Ustedes fíjense que el diodo, básicamente, viendo desde un punto de vista mucho más superficial, lo que podemos decir es que el diodo actúa como una llave. En la polarización, digamos, inversa, lo que va a hacer en la polarización inversa, obviamente, es nosotros tenemos que el diodo trabaja, digamos, como una llave abierta. Justamente lo que tenemos acá es de la polarización. O sea, la llave está abierta. Ustedes ya saben que si la llave está abierta, la corriente por la cual circula, digamos, va a ser igual a, en este caso va a ser igual a 0. Y en el caso de que trabajemos con una polarización directa, obviamente lo que vamos a hacer es que acá ya la corriente del diodo obviamente va a ser diferente de 0, y ya va a tener un valor. A ver, lo que ustedes están viendo acá es que si acá circularía una corriente eléctrica, ¿qué es lo que pasa? Esta es una llave, no hay caída de potencial, no hay nada. Entonces básicamente la corriente va a depender de los elementos externos al diodo, digamos, ¿sí? De las cosas que ya estén conectadas. Viendo desde un punto de vista más circuital, ustedes fíjense de que nosotros tenemos, recuerdan que nosotros teníamos la corriente del diodo acá y teníamos la tensión del diodo acá en los ejes, y que en realidad nosotros teníamos que esto es una cosa que potencial así, y acá más o menos teníamos el potencial ese de barrera. Ahora, desde un punto de vista más práctico, lo que estamos haciendo es, en lugar de trabajar con esa curva, directamente lo que estamos haciendo es trabajar con una recta de antes, o sea, que de que básicamente es, digamos, una L, y o el diodo conduce o el diodo básicamente no conduce. Este sería como el modelo, digamos, eh, el modelo del diodo ideal. Obviamente es el menos preciso, pero en algún punto es el primero que ustedes tienen que tener en la cabeza para tener en detalle qué es lo que está pasando, digamos, con, en este caso, digamos, qué es lo que está sucediendo con el diodo o cómo trabaja, básicamente. ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, como el más importante. Dependiendo de la polarización, o el diodo conduce o el diodo básicamente no conduce. Vamos a ir avanzando más rápido, si no se mueve el tiempo. Otro modelo que ustedes en general también, que es el segundo seguramente que se le va a venir a la cabeza para que ustedes trabajen, que eso es lo más importante. Ustedes ya saben de que el potencial de barrera en realidad es aproximadamente de 0,7 si es silicio. Entonces lo que ustedes le pueden colocar al diodo o colocarle a su modelo, que en lugar de que sea, digamos, básicamente una L que esté en 0 y que actúe como una llave, que actúe como una llave más una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial está en algún punto simulando la caída de potencial que yo tengo metido también, obviamente. ¿Sí? Entonces fíjense que ustedes tienen básicamente el potencial de barrera. A ver, ustedes tienen que esto en realidad era una cosa así. ¿Sí? Entonces ustedes ya directamente a los 0,7 ya lo que ustedes hacen es, obviamente, ya conduce el diodo y se olvidan, digamos, de esta exponencial o de esta pendiente o de la ecuación de Shockley, y en realidad lo que hacen es pensar solamente en, digamos, cómo calcular en función, la corriente en función de los elementos externos.
Ese también, digamos, es interesante. Y el último, o mejor dicho, uno de los últimos, es, digamos, quizás el modelo más completo, que para algunos análisis de circuitos, digamos, no tiene sentido, pero para análisis de circuitos que nosotros vamos a hacer no tiene sentido, pero creo que es bueno mencionarlo para que ustedes tengan una idea. O sea, en realidad, digamos, lo que se le hace, digamos, al modelo, básicamente, es agregarle una resistencia. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, este es el modelo del diodo, que en realidad, digamos, tenemos la diferencia potencial, que este es el de barrera, obviamente que podría ser los 0,7 voltios, y obviamente este tiene una resistencia, digamos, interna, bueno, aquí le pusimos RD básicamente en el libro, este creo que está sacado del Floyd, digamos, que también lo vamos a subir. Entonces, la pendiente que ustedes tienen acá en esta parte, esa pendiente que ustedes ven ahí, pero esa pendiente que ustedes ven ahí, está dado por la resistencia. Generalmente nosotros no vamos a trabajar con estos modelos, ¿sí? Pero es bueno saber. Cuando ustedes tienen la polarización inversa, en realidad nosotros dijimos con el modelo de diodo ideal de que la corriente es cero. En la vida real, la corriente en realidad es una corriente muy chica y es la corriente de saturación inversa, que obviamente es en el orden de los 9 amperes, digamos, entonces es muy chiquitita. Pero sí circula, digamos, esa pequeña corriente y por lo tanto por eso se coloca esta resistencia R mayúscula, y el cual, digamos, lo único que me hace es representar, digamos, una pequeña pendiente que yo tengo acá. Fíjense que ese sería, digamos, el último, uno de los últimos modelos que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, por último vemos el tema de la reacción de Zener, como ya dijimos, que saben de que en realidad nosotros tenemos un diodo especial, ¿sí? Que básicamente es el diodo Zener. Ustedes, digamos, vean los circuitos, van a ver que el diodo Zener en realidad es un diodo parecido a este, ¿sí? Ese es el diodo Zener básicamente. Este es básicamente el diodo Zener. Y fíjense de que el diodo normal en realidad solamente tenía esta forma. El diodo Zener en realidad va a trabajar, digamos, en lo que se llama la región de Zener, y es justamente en la polarización inversa, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la polarización inversa, esto crece de tal manera, y de tal manera que ustedes fíjense que en esta zona en la que ustedes están viendo, hay, digamos, como una variación, lo que sería la diferencia de potencial, hay una variación, pero esa variación, digamos, termina siendo muy pequeña, y por lo tanto estos tipos de dispositivos se los suele tratar de usar como si fuesen, digamos, para que tengamos una tensión básicamente continua. Ustedes fíjense que la tensión ahí es básicamente continua, y sin embargo, ustedes están viendo acá que la corriente, digamos, puede tener, digamos, una variación, podemos llamarlo así, como grande, digamos. Entonces, la región de Zener, en la región de Zener, digamos, nosotros vamos a tener unos diodos especiales, que lo vamos a denominar diodos Zener, que van a trabajar directamente. Vamos a ver algunas cuentas. Ustedes fíjense de que esto yo lo voy a pasar rápido también, pero le va a quedar, pero por lo menos en la filmina. Ustedes fíjense de que si yo tengo un circuito en el cual tengo una fuente, una resistencia y básicamente un diodo, ¿qué es lo que va a pasar en este? Acá va a circular una corriente I, digamos, que voy a decir una corriente I sub D. ¿Sí? Entonces esa corriente I sub D, ustedes fíjense, si yo aplico Kirchhoff, obviamente le coloco la diferencia de potenciales a esto, o la caída de potencial, ¿sí? Y después aplico Kirchhoff, en realidad me va a quedar que VDD, ¿sí? VDD menos la I del diodo por la R, menos la B del diodo, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces,
Pero fíjense en que de la ecuación de Kirchhoff en realidad me queda esto. Ustedes tenían la ecuación de Shockley, ustedes trabajaban con la ecuación de Shockley, en realidad ustedes tienen dos ecuaciones para trabajar y para calcular evidentemente la I sub D. ¿Sí? Entonces fíjense que esto es lo que generalmente no se hace, digamos, ¿sí? Porque fíjense de que nosotros lo que hacemos es PDD, en realidad decimos que es 0,7, porque suponemos que es constante, y de ahí nosotros calcularemos lo que sería la I de diodo, pero para calcular la I de diodo no haría falta, digamos, la corriente de saturación inversa, ya tenemos el VDD y obviamente que el voltaje térmico ya lo tenemos, estamos suponiendo que trabaja a 25 grados. Y de ahí ustedes podrían llegar a calcular. ¿Sí? Esa, digamos, puede ser una forma de calcular, ¿sí? Teniendo en cuenta, vamos a poner así, la temperatura. Entonces, esa sería, digamos, como una forma de calcular. Después, la forma más interesante, y esto lo puedo hacer con Shockley o no, es aplicando lo que se denomina una recta de carga. Uno muchas veces lo que hace es, uno tiene la curva esta. Esta curva que está acá, en realidad, que es la curva, en realidad, digamos, es la curva la que me da el fabricante. O sea, cada dispositivo electrónico tiene, digamos, un datasheet. El datasheet sería, tiene una hoja de datos. Entonces, muchas veces lo que se hace en una solución gráfica es decir, bueno, y yo aplico acá, digamos, básicamente esto, ¿sí? Nosotros vamos a suponer algo. Nosotros acá podemos suponer, ¿sí? Que, bueno, vamos a aplicar Kirchhoff acá directamente, ¿sí? Nosotros podemos decir BDD, vamos a decir menos, tenemos la I del diodo por R menos BD, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Recordemos de que acá nosotros tenemos que en I está el I del diodo, y acá nosotros tenemos el B del diodo. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Digamos? Lo que suele pasar o lo que uno puede llegar a determinar es, yo quiero determinar este punto y puedo determinar este punto de la recta de carga y la intersección entre la recta de carga y digamos la curva me da digamos la solución del problema. ¿Sí? Entonces fíjese, la recta de carga está dado básicamente por esa ecuación. Acá es lo que yo, digamos, esta es la ecuación de la recta de carga básicamente. O sea, esta sería como la ecuación que se denomina de la recta de carga. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer para graficar obviamente esta ecuación? Bueno, tengo que decir lo siguiente. El punto de arriba, ¿cuándo va a suceder? Va a suceder cuando BD en realidad sea igual a 0. Si BD es igual a 0, ¿yo qué es lo que voy a decir? Voy a decir entonces que I de D va a ser igual a BDD dividido R. Entonces ese es el punto que yo tengo acá. ¿Entienden? Ahora, ¿cuál es el otro punto del otro extremo? Este es cuando en realidad BD. Ahora, el otro punto es cuando ID es igual a 0. Cuando ID es igual a 0, en realidad lo que yo voy a obtener es ID igual a 0, básicamente lo que yo puedo decir es de que BD es igual a BDD. Entonces tengo el otro punto. Entonces, la recta de carga, digamos, son los posibles, probablemente, es la que yo definí, y en realidad se intersecta con la curva, básicamente, que yo tengo, digamos, del fabricante, y la intersección que obviamente va a estar acá, me va a definir básicamente un BD, me va a definir obviamente un ID. Ese ID y ese BD en realidad, digamos, son los dos puntos con los cuales yo voy a tener
digamos, básicamente como solución. ¿Sí? Esa sería, digamos, una de las formas. ¿Sí? La otra forma, obviamente, es considerar que BD es una llave directamente y yo trabajo como, bueno, después no vamos a ver directamente. Y tenemos, en realidad, y se nos fue mucho el tiempo, digamos, tenemos básicamente, digamos, 10 minutos como para tratar de, sí, y tenemos que explicar, digamos, diodos Zener y tenemos que explicar estos diodos, ¿sí? Nosotros generalmente vamos a trabajar, insisto, con un simulador que puede ser el Electronic Workbench, o que puede ser, digamos, otro más, ¿sí? Como cualquiera. Puede ser Multisim, puede ser el Multisim, digamos, que ustedes tienen ahí, digamos, que pueden hacer con internet, eso es importante. Este gráfico está sacado básicamente de lo que es el Electronic Board. ¿Sí? ¿Qué tenemos en este gráfico básicamente? Para que ustedes vean que la idea es trabajar, digamos, con el modelo más sencillo. Nosotros tenemos, ustedes ya vieron en física 2 lo que es una fuente senoidal, y entiendo que tienen una idea de lo que es básicamente un transformador. Lo que nosotros tenemos acá, básicamente, y que es con lo que ustedes van a trabajar en el práctico, es de que básicamente ustedes tienen en la entrada, en realidad, una diferencia de potencial alterna, que va a ser grande, y lo que va a hacer el transformador es que esa diferencia de potencial que yo obtengo, digamos, a la salida, con el secundario, en realidad, digamos, sea más chiquita. Eso es lo que hace un transformador. En realidad puedo hacer el trabajo inverso, puedo elevarme la tensión. En este caso lo que yo quiero hacer es de que tenga, digamos, una tensión, una diferencia potencial más chica. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen, o lo que van a ver acá, es básicamente, es como si el transformador, básicamente entonces me da una diferencia de potencial, obviamente que es más chica. ¿Cómo lo pueden ver a esto para que ustedes vean acá? Ustedes fíjense en que el transformador, en realidad, digamos, el bobinado secundario es más o menos de esta forma, ¿no? Acá yo tengo el bobinado primario. Y básicamente lo que ustedes van a poner, digamos, en lo que sería básicamente en el simulador, va a ser la relación de transformación que me da cuánto se achica, digamos, de la diferencia de potencial de acuerdo a la entrada y a la salida, con respecto a la entrada y la salida. Ustedes fíjense que este transformador tiene un punto medio. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es de que ustedes pueden, vamos a suponer que yo tengo el transformador. ¿Sí? Obviamente que si yo trabajo con punto medio, hay que ver qué es lo que está pasando aquí, digamos. Ustedes que está en el punto medio, hay que ver cuánto es, digamos, cuánto es la relación de transformación. Ustedes fíjense de que generalmente la relación de transformación, vamos a poner así, no creo que en el Workbench está con N, está con N. Generalmente uno lo obtiene de el cociente de la tensión eficaz de entrada dividido la tensión eficaz en el secundario. Eso me da un número determinado, eso me da un N, que sería la relación de transformación. Esa relación de transformación en realidad me da la diferencia de potencial que yo voy a obtener, digamos, entre este punto y este punto. Pero si yo utilizo un punto medio, en realidad voy a obtener, digamos, la mitad de cada uno. Entonces, ustedes fíjense, cuando ustedes trabajan con este tipo de transformador de punto medio, en realidad vamos a suponer que yo entre los extremos tengo 24 voltios eficaz.
yo lo que debería medir acá es 12 voltios eficaz y 12 voltios eficaz de este lado. ¿Se entiende? Eso es lo que yo debería obtener. Eso es lo que yo debería obtener, digamos, en un transformador. Entonces, lo que ustedes van a ver en el transformador, vamos acá a dibujar el secundario, está horrible esto. Vamos a suponer que esto es el punto medio. Lo que ustedes van a ver es que inicialmente el transformador lo que trabaja es con una diferencia potencial de esta forma, más menos y más menos. ¿Sí? Recordemos que el punto medio, si ustedes miden con un osciloscopio, el osciloscopio es un instrumento que nos permite medir la diferencia de potencial en función del tiempo. ¿Sí? Es básicamente eso. En el eje básicamente X, nosotros tenemos lo que sería el tiempo, y digamos que en el eje Y nosotros podríamos tener, digamos, lo que sería una diferencia potencial. Y yo obviamente pongo la diferencia de potencial, si yo pongo, pero fíjense, el osciloscopio va a medir entre dos puntos. Entre la masa que implica, digamos, una referencia eléctrica de 0 voltios, y lo que sería, digamos, entre la masa, entre lo que es la masa y este punto, en el caso del ejemplo. Y también entre la masa y este punto. Esto lo vamos a ver mejor en la práctica. ¿Sí? Entonces vamos a suponer de que inicialmente nosotros tenemos esto. Entonces fíjense que nosotros tenemos acá un diodo. Acá se me complicó, digamos, el tema este. Y ustedes fíjense que acá tenemos una resistencia. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos otro diodo más. Y este diodo, en realidad, digamos, después va a parar a este punto. Entonces, si ustedes se fijan o hacen el recorrido, ustedes fíjense, acá ustedes tienen una tensión, vamos a suponer así, acá tiene una tensión lo que vamos a suponer que es positiva o más elevada. Fíjense, acá usted tiene una tensión positiva y ustedes acá tienen los 0 voltios. Los 0 voltios. Por lo tanto, ustedes acá tienen una tensión negativa y acá prácticamente, digamos, una tensión que ustedes siguen, que en un principio si no conduce acá va a haber 0 voltios. Entonces fíjense, la diferencia de potencial en este punto es mayor que en este punto. ¿Sí? Obviamente. Pero fíjense cómo seguimos el circuito. Tenemos más y llegamos a 0, digamos. Y acá tenemos menos. Y una tensión negativa es obviamente mucho mayor que una tensión, digamos, en este caso, digamos, en el caso menos. ¿Sí? Lo que podríamos hacer en un principio es, vamos a suponer, vamos a analizarlo por separado. Vamos a suponer inicialmente que este no es estable. Sacamos de acá. Entonces, fíjense, ustedes tienen más y tienen y tienen, en este caso, tienen masa, tienen 0 voltios. Entonces la corriente inicialmente va a intentar hacer esto. Este se va a polarizar en directo y la corriente va a pasar en este. ¿Sí? Ahora, eso pasa con el diodo de arriba, digamos, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a hacer inicialmente es suponer que en realidad este diodo está polarizado en forma directa. Si ustedes quieren ahora, nosotros vamos a tratar de borrar esta parte y ahora sí vamos a intentar analizar, digamos, la otra parte. ¿Sí? Yo justamente esto no tenía un gráfico, pero esto lo van a ver mejor en la práctica. Entonces fíjense en una cosa. ¿Qué hubiese pasado ahora, digamos, con esto? Vamos a suponer que esto no está. Entonces, ustedes tienen, de este lado tienen una tensión negativa y de este lado tienen masa. ¿Cuál es el potencial más alto, este o este? En realidad la masa, los 0 voltios, porque es una tensión negativa. Entonces este, en realidad, está trabajando, como si fuese un circuito abierto. Entonces fíjense, en ese sentido, entonces la corriente circula
en el sentido que está graficado acá. Vamos a suponer ahora de que nosotros tenemos ahora, digamos de nuevo el bobinado, tenemos el punto medio, y ahora lo que va a pasar va a ser lo contrario. Ahora nosotros tenemos más acá, tenemos menos acá y acá más acá. Lo que va a pasar en ese caso, de acuerdo a la explicación que dimos anteriormente, es que ahora el de arriba, en realidad, digamos, está polarizado de forma inversa y el de abajo está polarizado en forma directa. Y la corriente, ustedes fíjense, vuelve a tener el mismo sentido, que es la I. ¿Sí? La corriente en realidad circula en este. Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo acá es precisamente el gráfico que está arriba. Lo que ustedes van a obtener, obviamente, es que estas son señales senoidales. Lo que ustedes van a obtener si obtienen un gráfico va a ser que la diferencia de potencial en la resistencia va a ser de esa forma. Acá lo que ustedes pueden ver en el osciloscopio es de que en realidad la tensión que están midiendo es este punto con respecto a masa, o sea, están midiendo en uno de los extremos. O sea, están midiendo en el, digamos, el transformador. Entonces la tensión del transformador le está dando esta que está acá, esta que estoy marcando justo acá. ¿Sí? Ahora, la diferencia de potencial de la resistencia en realidad está justamente es esta, digamos, la que está ahí, que son esas montañitas. ¿Sí? En realidad, la amplitud de estas son similares, son prácticamente iguales, y esta está un poco más arriba, porque en realidad le corrieron la referencia, digamos, a un voltio, y por eso es que está un poquito más arriba, pero si no, básicamente debería estar abajo. Entonces, lo que ustedes están haciendo acá es básicamente es un rectificador de onda completa, digamos, ¿sí? En la práctica vamos a dar un poquito más de detalle en realidad de cómo trabaja esto. Vamos a ver el tema del simulador y vamos a ver, digamos, el rectificador de onda completa, ¿sí? Entonces ustedes fíjense de que lo que nosotros tenemos acá es básicamente, estamos usando los diodos para hacer un rectificador de onda completa. Si ustedes a este rectificador lo que hacen es agregarle un capacitor en paralelo, ¿sí? Esto también lo vamos a ver en la práctica, como si ustedes utilizan, digamos, un capacitor en paralelo, ¿sí? Ustedes van a ver de que en realidad el capacitor en paralelo produce el siguiente efecto. De acuerdo al tamaño del capacitor, lo que ustedes van a ver es de que esa diferencia de potencial en la resistencia es prácticamente una tensión continua y tiene un poquito de rizado ahí en ese caso, ¿sí? O prácticamente puede ser una tensión continua. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que ustedes estudiaron? En realidad, ustedes saben de que, o ya saben, si no tuviese capacitor, ustedes tienen de que la diferencia de potencial en la resistencia tiene esta forma, ¿sí? Y obviamente, si ustedes le colocan el capacitor, lo que va a hacer el capacitor es, obviamente, comenzar a cargarse, se va a comenzar a cargar, ¿sí? El capacitor porque está en paralelo con la resistencia. Como está en paralelo es la misma diferencia de potencial. Y cuando llega en algún punto, digamos, la diferencia de potencial de la resistencia, y cuando llega a este punto, cuando llega a ese punto, el capacitor comienza a descargarse. Comienza a descargar. Entonces, lo que ustedes van a comenzar a ver, en realidad, es de que la señal en la resistencia, en lugar de ser, digamos, esas como montañitas, en realidad terminan siendo una señal que prácticamente es constante en el tiempo. ¿Se acuerdan de que la descarga de un capacitor, ustedes qué es lo que tenían? Era básicamente una exponencial, digamos. Ustedes analizaban en el tiempo la diferencia potencial del capacitor. Básicamente ustedes veían de que era prácticamente una exponencial. Esa exponencial es la que aparece acá. Entonces no se termina de descargar de forma completa y acá vuelve a crecer. Se vuelve a descargar. Entonces lo que ustedes están teniendo acá, lo que están tomando, es básicamente una fuente con básicamente
básicamente lo que nos queda con esta fuente continua. Y bueno, ya se nos fue el tiempo, nos quedó un montón, digamos, por ver. Pero bueno, a ver. Bueno, vamos a hacer una cosa, digamos, vamos a hacer una cosa. Bueno, los que tengan que irse, porque ya está un horario, se van. Yo me voy a quedar, digamos, 10 minutos más explicando algo de Zener, y ya con eso ya avanzamos ya para la clase, digamos, para que tengan por lo menos visto un poquito de Zener. Igual, de todas maneras, creo que Miguel lo vamos a tener que repasar, digamos, pues se fue el tiempo. Todavía nos comenzó media hora tarde, digamos. Pero lo vamos a repasar en la práctica, los que tengan que ir. Si yo me quedo un ratito más explicando algo más de Zener, y lo repasaremos en la práctica, digamos, al resto. Perdón, si te parece, para que todos estén más o menos en el mismo nivel, lo pasemos al práctico directamente, lo liberamos a los alumnos, si te parece. Vos me decís Parece que lo trabajemos a los temas que nos faltaron en el práctico. Listo. Así los alumnos pueden cumplir con el horario de las otras materias. Perfecto. Bueno. Una sola recomendación, doctor Farfán. Van a tener algunas dificultades con el acceso a la plataforma, porque al irse depurando la lista de alumnos, por momentos algunos van a quedar afuera, por momentos van a estar adentro, así que disculpen las molestias por las próximas 24 horas, de manera que podamos comenzar en los prácticos del mañana jueves, bien con el acceso a la plataforma. Y el otro tema, vea a cada uno de completar la consulta que se le va a hacer sobre el tema de la localización en el transcurso de esta tarde. No se demoren, sino estas depuraciones de listas se complican en el tiempo. Gracias.